Nos falta ya, en vez de salir toreando de las ventas, estar imitando los remates del Madrid. Sí. El de mi adorado Don Eduardo Camavinga, que es mi favorito. Bueno, el de Nacho, que estuvo a Nacho. punto de marcar un golazo que, en fin, Un impresionante. pequeñín al lado de los tiarrones que Bueno, había, por Carvajal encima de cómo ellos, saltó, pero y además vamos. lo marcó los tiempos del cabezazo. Sí, El que otro había Jiménez de avisado los una vez. Galanes también es madridista. Que me Y, lo tam- ha y también confesado. pequeñín, o sea que cuidado con Como los tiene que pequeñines. ser, ojo con nosotros, ¿eh? Ya lo dijo Carvajal. No, que yo ya lo digo en casa, que aquí el tamaño nada, es la determinación. Y efectivamente. Bueno, viene a hablarnos de un tema, ¿verdad? Que Bueno, importante. del recoge- más difícil. Sí, lo he estado comentando con Santos ahora antes de entrar. El miedo que hemos tenido siempre, no solo a la medicina internista, sino los cirujanos, cuando habías diagnosticado un cáncer de páncreas. Decir, esto es imposible. Bueno, pues nos va a venir el doctor Santos Jiménez de los Galanes, que es madrileño, que es licenciado y doctor en medicina, que además es un cirujano que se ha formado en el 12 de octubre, además ahora está también en la fundación, y luego es el jefe de cirugía en robótica del Ruber Internacional, ¿no? Sí, y ya te digo, la que es donde experiencia que acuden tiene. los socialistas cuando realmente tienen problemas. Sí, Carmen Calvo. Bueno, pero doctor, bienvenido. Muchas gracias. La gran cuestión, antes estábamos hablando precisamente de Rocío Jurado, que ese fue el último caso mediático de un cáncer de páncreas, que hicieron la tontería de nos vamos a Houston, pero ¿qué Houston? O sea, primero, la enfermedad es la que es, y luego cirujanos como en España los habrá iguales, pero mejores no los hay. Ya entonces, ahora ha mejorado mucho más todavía, ¿no? Pero ¿qué hay para que el cáncer de páncreas, antes era una sentencia de muerte inequívoca, la cuestión era cuándo, pero ¿qué se ha avanzado, qué se está avanzando en ese área? Bueno, pues como muy bien decíais, el cáncer de páncreas siempre ha sido prácticamente una sentencia de muerte, y es porque es un tumor que, sin ser muy grande, sin que los tumores alcancen grandes tamaños, se encuentra en una zona que nosotros llamamos una encrucijada anatómica. Está muy cerca de grandes venas, de grandes arterias, y eso hace que, aunque sean tumores muy pequeñitos, si no somos capaces de separarlos de esas estructuras, pues el tumor no se pueda resecar. Y ahí es donde ha venido a ayudarnos el robot, la cirugía robótica. Durante los últimos años hubo grandes avances en cirugía, cuando en los años 90 se instauró la cirugía laparoscópica, que nos permitía pasar de grandes incisiones a hacer incisiones más pequeñitas. Pero claro, los cirujanos ahí podíamos hacer menos cosas, porque primero pasábamos de operar en 3 dimensiones, que es como nos vemos habitualmente, a operar enfrente de una televisión en 2 dimensiones. Y además utilizábamos unos instrumentos que eran rectos, que no eran articulados, con lo cual nosotros, a través de incisiones más pequeñitas, podíamos hacer una cirugía más limitada de lo que en el hacíamos. fondo, digamos que perdían capacidad de acción. Efectivamente. Y con la llegada de la cirugía robótica, pues se ha maximizado un poco las capacidades que tenemos cada uno de nosotros, que los robots no surgieron inicialmente para esto. Los primeros robots que hubo aplicados a la medicina los empezó a diseñar el ejército americano junto con la NASA, que se dieron cuenta que uno de los principales elementos que tenían que preservar en el campo de batalla eran sus médicos, sus cirujanos. Claro. Entonces se les ocurrió que podían diseñar algún tipo de artilugio para que el médico no tuviera que ir al campo de batalla. Entonces lo que hicieron fue transformar tanques, BMRs, de los cuales, en lugar de poner cañones o el dispositivo que fuera, pues ponían unos brazos que colgaban del tanque, y el cirujano estaba en la retaguardia, en una especie de consola, como si fuera una máquina de videojuegos, y lo que hacían los soldados es que cuando había algún herido, lo metían en el tanque, y el cirujano desde la retaguardia Lo operaba. Había un retardo de milisegundos que les hizo pues no seguir a la siguiente fase, porque pensaban que se podían dar unas situaciones que no pudieran controlar, pero la NASA siguió desarrollando la tecnología, y luego pues lo que habían avanzado lo cogió una empresa privada y ¿Y desarrolló. eso cuándo fue? Hace 20 años. Bueno, es curioso porque Internet empieza así. El ejército americano desarrolla un sistema para el caso de un ataque nuclear soviético que ataque a los centros neurálgicos, o sea, Washington, el Pentágono, tal, o Nueva York, que pueda sobrevivir. Entonces lo que desarrollan es un sistema de conexión que no dependa
que no haya una línea directa, sino que dependa de otra cosa. Y entonces crean una intranet militar entre las bases norteamericanas, de manera que incluso bombardeando todas, con que se salvara una, se podía activar otra vez todos los mecanismos de defensa. Y eso es Internet. Que, claro, cuando de pronto dices un satélite, oye, ¿y esto si se usa también para la comunicación? Y es cuando se da el gran salto de principios de los 90. Pero yo recuerdo que estaba en América cuando empieza, que era además una cosa que era de no creer, que era América Online. Tú le dabas a Internet, que entonces en España todavía no funcionaba. Pero bueno, empezaba a haber ya recepción. Entonces América Online empezaba... El módem. Bueno, y te decían, el cubano que montó a mí aquello, decía, esto es lo militar. Y hacía de pronto fail. Bueno, pues otra vez. ¡Pling! Y entrabas, bueno, y fíjate cómo ha cambiado, pero todo viene, como tantas cosas, de la cirugía también, del doctor Trueta, todo viene de lo militar. Lo militar y la investigación claro, porque esa es obligado. Las guerras, eso sí. Claro. Doctor, pero entonces el problema principal es el abordaje de las operaciones, antes que la posibilidad de que el diagnóstico sea tardío, de que entrar en esa zona haga tan poco accesible, haga que haya metástasis, claro, y que el páncreas no se puede sustituir por nada. Efectivamente, el cáncer de páncreas es un cáncer muy poco sintomático, entonces tenemos muy poco tiempo desde que se diagnostica hasta que lo operamos. Y es un tipo de tumor en el que los tratamientos que hay de quimioterapia y radioterapia no son para nada efectivos. Entonces todo pasa porque nosotros seamos capaces de hacer una extirpación R0, que llamamos nosotros, que es una extirpación quirúrgica completa. Este es un tipo de tumor en el que el enfermo tiene una oportunidad, y si en esa cirugía no somos capaces de actuar con la máxima radicalidad, el enfermo empieza a perder opciones. Y este robot, que como os decía, no nació para esto, a día de hoy nos permite, pues primero, recuperar la tridimensionalidad, porque nosotros operamos sentados, pero vemos en 3 dimensiones, y tenemos un zoom de hasta 10 aumentos, con lo cual estamos... Siendo muy pequeñito lo ven... Claro. Operamos con 10 aumentos, y luego los robots, los brazos del robot tienen una serie de rótulas y de articulaciones que superan las limitaciones que tenemos nosotros. Al mover la mano, al girar, los movimientos son prácticamente ilimitados, con lo cual, teniendo mucha más precisión, pues somos capaces de hacer una cirugía que hace unos años no éramos capaces de hacer por vía laparoscópica, pero es que tampoco éramos capaces hace más tiempo de hacerlo por vía abierta. Entonces, nos hemos ido convenciendo nosotros mismos de que el robot tenía un ámbito, y desde luego los resultados que estamos teniendo a día de hoy son fantásticos. ¿Cuánto les cuesta entrenar, aprender esa técnica? Porque claro, si ha tenido otras técnicas, digamos, luego tiene que aprender esta. Imagino que el que llega nuevo, pues llega nuevo, y por tanto le costará más. ¿Cuánto tiempo lleva preparar un cirujano para esto? Pues menos que por vía laparoscópica o por vía abierta. De hecho, la empresa que comercializa el robot de Da Vinci se llama Intuitive, y es precisamente porque es un aprendizaje muy intuitivo. Los que ya pasamos los 40 todavía hemos tenido que readaptarnos porque no somos nativos digitales, pero los residentes pero son más intuitivos porque empezaron antes de la laparoscopia. Efectivamente, claro. Los cirujanos nuevos, pues que vienen prácticamente con una tablet en la mano, les cuesta nada. Además, una cosa que han hecho muy bien, también porque es una empresa americana, es que tiene un módulo de entrenamiento. Nosotros empezamos a aprender, pues las primeras apendicitis ayudado por un cirujano, pero en un paciente. Sobre la marcha, ¿no? Exactamente. Y en estos casos, pues hay un módulo de entrenamiento que además es un módulo competitivo, porque te va dando un score, una puntuación, y te va diciendo cuántas veces se te cae la aguja, cuántas veces te chocan las pinzas. Entonces tú puedes estar entrenándote y puedes estar compitiendo en tiempo real con un cirujano, contigo mismo y con un cirujano de San Francisco. Al final obtienes un dato subjetivo de cómo de bueno eres. Y hay muchos robots. Es el Da Vinci, concretamente. El robot, ahora, desde hace 3-4 años se ha perdido la patente de que tenía el Da Vinci y han aparecido nuevos robots. El que está más instaurado en nuestro país es el Da Vinci, que en Madrid habla como 20 robots, más o menos, 25 robots, y en toda España pues del orden de los 300. Pero se está aplicando de forma muy progresiva y muy poquito a poco, porque es una cirugía costosa. Y ¿Cuánto cuesta el robot? Unos 2 millones y medio. Bien invertidos. Pero, volviendo a los síntomas, la sintomatología de este cáncer, ¿por qué no se
Pues ¿Por qué porque está tan oculto y Pues tarda porque tanto en está en una diagnosticar? localización anatómica compleja, que es el retroperitoneo. Entonces, cuando uno tiene una tumoración en una zona, por ejemplo en el abdomen, pues puede llegar a tocarlo, empieza a crecer y empieza a dar síntomas, ¿No pero duele? ¿No te pones claro, amarillo? está en el ¿No? retroperitoneo, está en una zona que es asintomático, que solo nos damos cuenta de ello cuando empieza a crecer o cuando empieza a afectar estructuras que hay alrededor, como puede ser la vía biliar. Bueno, pero eso ya es delicadísimo, ¿no? Hmm. ¿Y hay algún tipo de prevención? ¿O hay también alguna prevalencia genética? La mayoría de los tumores que tenemos en nuestro medio son esporádicos y están relacionados con lo que me preguntaban de la prevención, pues con los factores de riesgo para todo tipo de tumor y para cualquier enfermedad cardiovascular. Se ha demostrado que es más frecuente en pacientes que tomen alcohol, en pacientes fumadores, en pacientes con sobrepeso, pacientes que tomen carnes rojas o alimentos muy cocinados. Entonces, se puede empezar a hacer una detención precoz antes de que aparezca el tumor, antes de que veamos la masa, con lo que se denomina biopsia líquida, que son análisis de sangre en los que intentamos detectar antes de que el tumor empiece a tener una forma, Y ya células aparece. circundantes en la sangre. Y eso a día de hoy está en España y es Tumorales son. parecido a marcadores tumorales. Perfecto. Ujú. Bueno, pues gracias. qué interesante. Pues muchísimas gracias, Y además lo doctor. que decía él, están sentados. Y Bueno, es que antes claro. operaban un páncreas, estaban ahí de pie y que no podían Eso al llegar. final redunda en nada más. beneficio del paciente, porque una cirugía de 8 horas, pues si eliminamos el factor cansancio, Eso pues, siempre me ha sorprendido. Más ¿Verdad? la enfermera que te quita y luego resulta que... bueno, luego eso es más de las películas. Sí, pero eso en la realidad no es así, ¿no? Doctor Jiménez Ya me lo Galanés, temía ya, o sea que urgencias es falso, si es que te lo... en fin. Muchísimas gracias por Muchas la visita y gracias. por traerle. Y hacemos una parada, hablamos de los dulces del convento. Los que hacen ¿Son las tan monjas. buenos como se dice? Eso. Bueno, pues Nos va a hacer un Que ranking, están ahora en Alberto. Burgos, los que están haciendo las ahora monjas. mismo Por ahí nos viene. va a dar su ranking. Esos chocolates, Porque... eso siempre está a la cabeza. Bueno, y por cierto, lo que ha hecho el Papa, un desastre más, es cargarse uno de los mejores sitios de producción de chocolate de calidad, que era el de las Clarisas de Belorado. Dice, bueno, pero ¿a ti qué te importa que tengan un gurú si tú eres peor que el gurú? ¿Deja que las monjas hagan chocolate? Pues no, señor. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.